Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy, como todos los viernes, vamos a estar compartiendo esta columna de infoensenadanoticias.com.ar que tenemos para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a dedicar entonces este rato, estos minutos, a Tina Turner, que bueno, como todos ustedes saben, falleció hace muy pocos días, más precisamente el 24 de mayo. Tina Turner nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Tennessee, en Estados Unidos. Era la hija menor de Selma Priscilla y Floyd Richard Bullock. Vivió en Tennessee, como decíamos, donde su padre trabajaba como supervisor de los aparceros. Es una también descendiente no solamente de afroamericanos, sino también de nativos americanos, ¿no? Su madre tenía ascendencia cherokee y navajo, junto también con afroamericana. Con apenas 11 años, su madre se fue de la casa, dejó a su padre por, bueno, huyendo, ¿no?, de un matrimonio violento y abusivo. Y su padre, después de casarse, también abandonó la casa, así que quedaron un poco a la deriva Tina con sus hermanas. Bueno, fueron a vivir con sus abuelas, con su abuela, perdón. Así todo, durante su adolescencia se convirtió en una trabajadora doméstica, nada, limpiando casas y cuidando niños. Ella también era una niña, pero bueno, era lo que le había tocado. Y también estudiando, por supuesto, fue porrista y jugadora de básquet en su secundaria. En San Luis también, después cuando se muda a vivir con su abuela, termina convirtiéndose en graduada y allí encuentra trabajo como auxiliar de enfermería, algo que le gustó en un hospital, y bueno, tenía la esperanza de también convertirse en una enfermera profesional. Pero bueno, comenzaron a pasar algunas otras cosas, empezó a ir a shows, a ir con sus hermanas, a ver a músicos, y allí ya era conocida ella como Annie Bullock, ese era su nombre, y bueno, ahí conoce a Ike Turner, que por entonces era una figura de la música negra en la ciudad de San Luis. Y bueno, ahí a fines de los años 50 ella empieza a acercarse a estos shows y a empezar a conocerlo a Ike Turner, de quien después adoptaría su apellido, ¿no? Con quien estuvo casada entre 1959, tuvo hijos también, y hasta que, bueno, también decide separarse por algo que había pasado también con su madre, ¿no? Con tener un matrimonio muy violento y abusivo. Durante el divorcio, Tina Turner lo único que pide, no pide casas, ni dinero, ni nada, ni siquiera las regalías de las canciones. Lo único que pide es que le dejen usar ese nombre, ¿no? Ese nombre artístico, Tina Turner, porque bueno, era el que ella utilizaba después de haber publicado algún simple con su nombre real, o como Little Ann, algo así como Anita. Después de la separación de Ike Turner, y después de haber tenido también algunos éxitos, por supuesto, también durante los años 60, con lo que sería ese dúo que se llamaba como Ike and Tina Turner, ¿no? Que revolucionó, digamos, parte de lo que era el espectáculo, porque Ike Turner, más allá de ser un violento y ser una persona horrible, era un enorme músico y sabía lo que tenía que hacer sobre el escenario, ¿no? Él fue evolucionando también, saliendo del blues, pasando al rhythm and blues y metiéndose en el rock and roll, y sabía mucho de lo que quería el público, y también esa imagen ¿no? de Tina Turner ahí sobre el escenario con toda esa energía y esa garra que ponía, también ayudaba a que, por supuesto, tuvieran grandes éxitos que fueron a mitad de la década del 60 aumentando o teniendo mayor repercusión, ayudados también por el productor Phil Spector, también otro polémico personaje, pero bueno, un gran músico, productor y arreglador también de canciones, que trabajó con muchísimos músicos y grandes cantantes también, por supuesto. Pero bueno, durante esa década del 70, cuando se separa, digamos, o al inicio de la década del 70, cuando se separa de Ike Turner, comienza con su carrera solista, que no tiene una gran repercusión por esos días, pero empiezan a darse algunas cosas
ya como para tener un nombre propio, que lo tenía, digo, pero sí ya en plan solista, ¿no? En el año 75 participa de la película Tommy, la película de los Who, graba el álbum Acid Queen, que bueno, como decíamos, tiene poca repercusión. La misma suerte corre su siguiente trabajo llamado Rough, del año 1979, y cuando ya parecía que solamente estaba dentro del circuito, como se dice en Estados Unidos, circuito de oldies, algo así como de estrellas que fueron en algún momento y que ya pasaron y que solamente se dedican a cantar sus viejos éxitos. Su carrera comienza en 1982 a tener mayor relevancia. Pone su voz en una versión de una canción llamada Ball of Confusion del grupo BAF, y que también produciría una versión del tema Let's Stay Together de 1983, una composición de Al Green. Eso ayuda a que empiece a tener mayor relevancia a Tina Turner, pero el suceso importante se da en 1982, que fue el éxito del disco Let's Dance, producido con el apoyo del gran David Bowie. Bueno, y eso le da, digamos, un regreso triunfal, ¿no?, a la condición de superestrella a Tina Turner, que en 1984 sí convierte en un éxito arrollador con ese disco Private Dancer, que se lo produce Mark Knopfler de los Dire Straits. Bueno, y eso la lleva al estrellato. También hizo algunas presentaciones más como actriz. Habíamos dicho recién que había trabajado en la película Tommy. También estuvo en la película Mad Max 2, y su sencillo We Don't Need Another Hero fue incluido también en la banda sonora, que por supuesto fue un éxito. Allí, ya a mediados de los años 80, con casi 50 años, esa Tina Turner que todos conocimos masivamente por aquellos años era ya una mujer de casi 50 años que seguía siendo, ¿no?, arrolladora sobre el escenario. Y bueno, en el 86 saca también otro disco exitoso que fue Break Every Rule, algo así como Rompiendo Cada Regla, donde participan enormes músicos de la talla de Phil Collins o Steve Winwood. Después saca un disco en vivo en 1988 llamado Live in Europe, en vivo en Europa, con colaboraciones también importantes como Eric Clapton, el propio David Bowie, Bryan Adams, el blusero Robert Cray y demás. Ya en 1989 vuelve a arrasar en las listas con el disco Foreign Affair, que contenía sencillos nada más y nada menos como The Best, I Don't Wanna Lose You, entre otros, ¿no? En 1991 publica Simply the Best, simplemente lo mejor, es un compilado, que bueno, obviamente también vuelve a ser número uno y la convierte también ya en un clásico, por decirlo de alguna manera, por aquellos días. Pese a los rumores sobre su posible retiro, las giras internacionales seguían sucediéndose. En 1995 interpretó el tema central de la película GoldenEye, una entrega más de la saga de James Bond, y a principios de 1996 se publicó el disco Wildest Dream, grabado en el Reino Unido, bajo la producción de Trevor Horn, anticipo de su tour británico, porque no solamente era una estrella en Estados Unidos, sino también en Inglaterra y el mundo. Con más de 60 años y en plena forma, Tina Turner anunció su retiro en el verano del año 2000, desde su residencia de Zurich, en Suiza. Recordemos que ella abandonó la ciudadanía estadounidense y se radicó en Suiza. Antes del adiós definitivo, realizó una dilatada gira de despedida que recorrió los Estados Unidos y varios países europeos. Un total de 95 actuaciones en las demostró, en las que la gran Tina Turner demostró su inagotable capacidad para entusiasmar al público en cualquier lugar del mundo donde se presentara. Después, fueron pasando los años y ya retirada o semi-retirada, porque, digamos, en 2008 volvió a hacer giras, pero ya en 2013 sí decidió definitivamente dejar entonces los escenarios. Tuvo algunas complicaciones de salud, por supuesto, ya era una mujer mayor, termina muriendo a los 83 años, como decíamos. Unos años antes había
recibido un trasplante de riñón y bueno, la salud ya estaba acorralándola un poco, pero bueno, hoy la recordamos entonces a la gran Tina Turner en esta columna que tenemos en infoensenadanoticias.com.ar y la recordamos con esta gran canción que es Simply the Best, porque la verdad simplemente ella era la mejor, la reina del rock and roll.